Carmelita González, una de las figuras más emblemáticas de la época dorada del cine mexicano, se destacó por su inconfundible belleza, su talento innato y su enorme pasión por las artes. A lo largo de su carrera, compartió escenario con grandes íconos como Pedro Infante y Jorge Negrete, ganándose un lugar firme en la historia del cine mexicano. Sin embargo, tras su éxito en la pantalla, la vida de Carmelita estuvo marcada por momentos de sufrimiento y tragedia. El relato de hoy profundiza en su tormentosa historia personal, especialmente en su relación con su esposo Eduardo Fajardo, explorando tanto los logros profesionales como las pérdidas y separaciones que los marcaron. Carmelita González nació en 1928 en la Ciudad de México, emergiendo como una de las figuras más brillantes de la época dorada del cine mexicano. Creció en un contexto de grandes transformaciones, justo antes de que la industria cinematográfica experimentara una revolución con la llegada del cine sonoro. Esta nueva etapa trajo consigo un cine vibrante, lleno de emoción, que rápidamente conquistó los corazones de las masas con relatos fascinantes y audaces, imágenes que marcaron toda una era. Criada en una familia numerosa y unida, Carmelita disfrutó de una infancia llena de amor, rodeada de sus 7 hermanos en los animados barrios de la Ciudad de México. Sus padres, Enrique González del Campo y Soledad Hernández, siempre soñaron con un futuro prometedor para su hija, uno que involucrara estudios superiores. Inicialmente, Carmelita parecía destinada a seguir una carrera académica. Se trasladó a Los Ángeles para estudiar, especializándose en lenguas extranjeras, dominando el inglés y el francés. No obstante, había algo más profundo que la llamaba: su pasión por las artes. Esta pasión comenzó a crecer, apartándola gradualmente de la educación formal. Fue entonces cuando la madrina de Carmelita, quien también trabajaba como secretaria de Jorge Negrete, notó su potencial y lo comentó a su madre. Cuando Negrete conoció a Carmelita, quedó cautivado de inmediato por su belleza, y fue él quien le sugirió a su madre que su hija debía trabajar en el cine, ya que era preciosa. Este encuentro fue el punto de partida de su carrera en el cine. La madre de Carmelita, decidida y persuasiva, logró convencer a su padre de que dejara que su hija persiguiera su sueño en la actuación. Así comenzó Carmelita, primero como extra, en un mundo cinematográfico que pronto la reconoció por su encanto natural. Su belleza y presencia en pantalla no pasaron desapercibidos por directores y productores, y rápidamente fue abriéndose camino en una industria dominada por grandes figuras del cine mexicano. Su primer trabajo fue junto a conocidos actores de la época, como Narciso Busquets, con quien incluso tuvo un breve romance, lo que añadió un toque de juventud y emoción a sus primeros años en la industria. A mediados de la década de 1940, la carrera de Carmelita alcanzó nuevas alturas. Comenzó a trabajar como actriz de doblaje, prestando su voz a figuras como María Elena Márquez y Esther Fernández. Con el tiempo, los papeles que le ofrecían se volvieron más importantes. Su primer salario por película fue de apenas 21 pesos, pero en solo un mes su pago aumentó a 500 pesos, lo que reflejaba el creciente reconocimiento a su talento. Carmelita, comprometida con su trabajo, no solo memorizaba los guiones con precisión, sino que también los interpretaba con una fuerza única, lo que la convirtió en una figura querida y respetada en el cine mexicano. La fama de Carmelita creció rápidamente y pronto compartió pantalla con algunas de las estrellas más grandes de la época. Participó en películas junto a Pedro Infante y Jorge Negrete, como Los hijos de María Morales y Dos tipos de cuidado, consolidando su lugar en la industria cinematográfica mexicana. Su interpretación en Dos tipos de cuidado le valió el prestigioso premio Diosa de Plata, un reconocimiento que reflejaba su versatilidad como actriz. Carmelita se destacó no solo en los géneros dramáticos, sino también en las comedias y en las películas de lucha, como aquellas que presentaban al famoso Huracán Ramírez. A lo largo de su exitosa carrera, que abarcó más de 6 décadas y más de 60 películas,
Carmelita dejó su huella en el cine mexicano, con papeles que hoy en día se consideran clásicos. Algunas de sus películas más destacadas incluyen Hijas Caderas, La Ladrona, Las locuras de Pintan, Los apuros de mi ahijada, Matrimonio y Mortaja y muchas más. Las películas Los hijos de nadie, Rey de espadas y El jugador son solo algunas de las muestras de la destacada habilidad de Carmelita para adaptarse a distintos géneros, desde el drama hasta la comedia, siempre interpretando con una autenticidad y pasión que la hicieron inconfundible frente a la cámara. Sin embargo, detrás de su éxito en la pantalla, la vida de Carmelita González estuvo marcada por tragedias personales. A pesar de su brillo en la carrera cinematográfica, su vida privada estuvo llena de momentos difíciles. Su relación con Eduardo Fajardo, actor y director de cine, fue una de las más significativas en su vida, pero también una de las más turbulentas. Juntos atravesaron altibajos tanto en lo personal como en lo profesional, con una historia de amor marcada por la pasión, pero también por separaciones y lágrimas que acompañaron sus últimos años juntos. A pesar de los desafíos, Carmelita nunca permitió que su sufrimiento eclipsara su legado en el cine mexicano, y su nombre sigue siendo uno de los más importantes de la época dorada del cine. Más allá de su labor cinematográfica, Carmelita dejó una huella imborrable en la televisión. En la década de los años 60, comenzó a formar parte de populares series y dramas, destacando en papeles en diversos programas. Su carrera televisiva abarcó varias décadas, participando en 28 series diferentes, entre ellas Culpas ajenas, Los bandidos del Río Frío y Amar otra vez, siendo esta última su telenovela final. A lo largo de su trayectoria, Carmelita González no solo se consolidó como un emblema de la belleza mexicana, sino también como un ícono perdurable de talento y dedicación a su oficio. Su legado permanece vivo en los corazones de quienes continúan celebrando su trabajo y los personajes memorables que interpretó. Su carrera no solo ayudó a definir una etapa dorada en el cine mexicano, sino que también estableció un modelo para las futuras generaciones de actores. Carmelita González e Irma Dorantes, dos de las figuras más representativas de la época dorada del cine mexicano, compartieron una amistad profunda y duradera. Su vínculo se forjó en los primeros años de la carrera de Carmelita, cuando ambas trabajaron juntas en varios proyectos cinematográficos. En esa época, tanto Carmelita como Irma eran estrellas emergentes en la industria del entretenimiento mexicano, y las experiencias compartidas dentro y fuera de los sets de filmación las unieron aún más. Su amistad se cimentó sobre la base del respeto mutuo, el cariño y el amor compartido por las artes, disfrutando juntas de la compañía de otras celebridades y artistas de la época, mientras formaban parte de la vibrante escena social de la Ciudad de México. Pedro Infante, uno de los actores más queridos de México y amigo cercano de ambas mujeres, desempeñó un papel relevante en sus vidas. El actor, conocido por su carisma y gran personalidad, mantenía un lazo estrecho tanto con Carmelita como con Irma. Los tres solían pasar tiempo juntos, y Pedro se convirtió en una figura entrañable para ambas actrices. En un momento, Pedro expresó su deseo de convertirse en padrino del hijo de Carmelita, una idea que le encantaba y que le permitía sentirse más cercano a su familia. Sin embargo, este sueño se desmoronó trágicamente cuando Pedro perdió la vida en un accidente aéreo en 1957, dejando un vacío irreparable en las vidas de sus amigos, especialmente en las de Carmelita e Irma. La pérdida de Pedro representó un golpe devastador para ambas, quienes lamentaron profundamente su partida. El dolor compartido entre ellas consolidó aún más su vínculo. Aunque su amistad continuó siendo sólida, la ausencia de Pedro dejó una tristeza que perduró durante años. A través de esa tragedia, la relación entre Carmelita e Irma se mantuvo fuerte, consolidándolas como dos de las mujeres más admiradas y respetadas del cine mexicano, mientras rendían homenaje a la memoria de su querido amigo. Tras años de éxito como actriz, Carmelita González conoció y finalmente se enamoró de Eduardo Fajardo,
un actor muy conocido y respetado en el cine español. Eduardo, cuya carrera se extendía tanto en España como en México, ya era una estrella consagrada cuando conoció a Carmelita. Ambos, con sus respectivas carreras destacadas en la industria cinematográfica, compartían una admiración mutua por el trabajo del otro, lo que cimentó las bases de su relación. Su relato amoroso inició a principios de la década de 1950, cuando ambos se encontraban en el auge de su fama. Eduardo, nacido en 1924 en el pequeño pueblo de Maíles, en la provincia de Pontevedra, España, ya había logrado destacarse en la industria del cine español. Era un actor de gran adaptabilidad, capaz de interpretar desde personajes carismáticos hasta roles más complejos y profundos. Su estilo actoral singular lo hizo sobresalir en el cine de su país, siendo reconocido por sus papeles en filmes como Escuela de Rateros, en el que compartió pantalla con el icónico Pedro Infante, y Para la Raza, que fue presentado en el prestigioso Festival de Cine de Cannes. Por su parte, Carmelita ya se había consolidado como una estrella en ascenso, con una carrera firme que le permitió ganarse el cariño de seguidores fieles. Había forjado una reputación no solo por su talento, sino también por su atractivo. Cuando ambos se conocieron, la conexión entre ellos fue instantánea, y no pasó mucho tiempo antes de que su admiración profesional se convirtiera en una relación amorosa. Su pasión rápidamente se transformó en un tema de fascinación para el público, que especuló sobre el futuro de esta pareja aparentemente perfecta. Finalmente, se casaron a fines de la década de 1950, y su boda fue ampliamente cubierta por los medios, que siguieron de cerca cada uno de sus movimientos. Su matrimonio parecía sacado de un cuento de hadas, especialmente cuando dieron la bienvenida a dos hijos, José Antonio Martínez y Paloma del Rocío. Con una familia hermosa y carreras prósperas, parecía que lo tenían todo. Sin embargo, la realidad de su matrimonio pronto se volvió más complicada. A pesar de su éxito mutuo en el mundo del entretenimiento, su relación comenzó a enfrentar varios obstáculos. Ambos tenían carreras exigentes, lo que los mantenía separados durante largos periodos debido a los horarios de filmación y los constantes viajes entre España y México. La presión de mantener un matrimonio mientras equilibraban sus carreras impuso una gran carga sobre su relación. Con el tiempo, la pareja comenzó a distanciarse. Ambos luchaban por equilibrar las demandas de su familia con sus compromisos profesionales, mientras que el estrés de sus vidas públicas también pesaba sobre su vínculo. La distancia que se fue generando entre ellos llevó finalmente a una separación, y después de atravesar los altibajos de su matrimonio, ambos decidieron mutuamente divorciarse. Aunque su unión terminó en divorcio, esto no disminuyó el amor y el respeto que se tenían. Carmelita, más tarde, reflexionó sobre su relación con cariño, recordando que Eduardo fue una figura fundamental en su vida. Lo describió como un hombre inolvidable, y aunque su romance no perduró, la conexión que compartieron quedó marcada en su memoria. Por su parte, Eduardo siguió hablando con cariño de Carmelita, demostrando que, a pesar de haberse separado, ambos valoraron el tiempo que compartieron. Tras el divorcio, tanto Eduardo como Carmelita continuaron con sus vidas por separado. Eduardo regresó a España, donde siguió desarrollando su exitosa carrera en cine y televisión. Su reputación como actor talentoso creció y se consolidó, convirtiéndose en una figura admirada en el cine español. Continuó impresionando al público con su trabajo en su país, y su legado como uno de los grandes actores de su época se hizo aún más sólido. Finalmente, se volvió a casar y se mudó a Almería, donde pasó sus últimos años con su segunda esposa. Sin embargo, con el paso del tiempo, la salud de Eduardo comenzó a deteriorarse. Enfrentó graves problemas de salud que lo dejaron incapacitado para caminar, dependiendo de una silla de ruedas. A pesar de estas dificultades físicas, Eduardo siguió siendo una figura respetada en la industria, y su legado como actor continuó inspirando a generaciones futuras. Eduardo Fajardo
falleció en julio de 2019, poniendo fin a una vida y carrera extraordinarias. Su muerte representó una gran pérdida para el mundo del cine, y muchos, incluida Carmelita, lamentaron el fallecimiento de un hombre que tuvo un papel fundamental en sus vidas. Las meditaciones de Carmelita acerca de su unión matrimonial y su agradecimiento por los momentos que vivieron juntos destacan la complejidad de su relación. Aunque fue corta y estuvo llena de obstáculos, su historia de amor poseyó un significado profundo. Las aportaciones de Eduardo al cine, junto con su legado, continúan siendo recordadas con respeto y admiración. La vida compartida con Carmelita sigue siendo un testamento a un legado valioso y profundo, y la conexión que mantuvieron incluso después de su ruptura fue un hermoso recordatorio de que el amor, en cualquiera de sus formas, deja una huella imborrable en el alma. La destacada carrera de Carmelita González continuó brillando a lo largo de los años, ganándose la admiración tanto de sus seguidores como de sus colegas. Sin embargo, su vida personal, especialmente en sus últimos años, estuvo marcada por serios desafíos físicos y emocionales. A pesar de sus impresionantes logros en la pantalla, su salud comenzó a decaer considerablemente, proyectando una sombra sobre los últimos capítulos de su existencia. Durante los últimos años, particularmente al principio de la década de 2010, Carmelita enfrentó una serie de complicaciones de salud que impactaron fuertemente su calidad de vida. Uno de los primeros problemas significativos fue un severo trastorno intestinal que requirió un tratamiento extenso. En 2013, se sometió a una cirugía laparoscópica, un procedimiento menos invasivo diseñado para tratar las complicaciones relacionadas con su condición. Aunque la cirugía logró estabilizar su problema intestinal, dejó su cuerpo debilitado y más vulnerable a nuevas complicaciones. Estos problemas de salud, aunque no fueron revelados completamente al público, claramente afectaron su bienestar general. Para 2015, la energía vibrante que siempre había caracterizado a Carmelita empezó a disminuir, volviéndose más frágil, lo que hizo evidente que su salud se había convertido en una gran preocupación. El estrés y la tensión derivados de sus problemas de salud crónicos se vieron intensificados por los inevitables efectos del envejecimiento. Su estado físico continuó deteriorándose con el paso del tiempo, y se hizo evidente que ya no podía mantener el estilo de vida activo que antes disfrutaba. No obstante, Carmelita siguió siendo una figura muy querida, y muchos de sus seguidores y colegas se unieron a su alrededor, brindándole apoyo mientras enfrentaba estas dificultades. Aunque previamente había superado periodos difíciles en su vida, se hizo claro que su cuerpo ya no podía soportar la constante presión de sus problemas de salud. A medida que su condición empeoraba, enfrentó afecciones aún más graves, incluida una infección pulmonar que amenazó su vida. Apenas días antes de su deceso, fue ingresada en el Hospital Santa Elena, donde los médicos trabajaron sin descanso para tratarla. En ese momento, su cuerpo ya estaba en un estado frágil debido a las cirugías y enfermedades previas, y la infección, que evolucionó hacia una neumonía grave, resultó ser demasiado para ella. A pesar de los esfuerzos médicos, su condición empeoró rápidamente y no pudo recuperarse. Sus últimos días fueron una mezcla de dolor y esperanza, mientras su familia, amigos y médicos se reunían a su alrededor. Sin embargo, quedó claro que estaba librando una batalla que no podía ganar. El 18 de abril de 2010, Carmelita falleció a las 5 de la mañana, a la edad de 81 años. Su muerte marcó el fin de una vida extraordinaria, llena de talento, belleza y gracia. El impacto que tuvo en la industria cinematográfica y en las vidas de quienes la rodeaban quedará grabado para siempre en la memoria de sus seguidores. Su fallecimiento fue recibido con profunda tristeza, no solo por su familia, sino también por aquellos que la admiraron a lo largo de su carrera. Carmelita había sido, durante mucho tiempo, una fuente de alegría e inspiración, y su legado perduró en las innumerables películas,
programas de televisión y recuerdos que dejó atrás. Al difundirse la noticia de su fallecimiento, los tributos llegaron desde todos los rincones del mundo, tanto de profesionales de la industria como del público en general, quienes se sintieron tocados por su trabajo. Carmelita González es recordada como una de las más grandes actrices del cine mexicano. Sus interpretaciones durante la época dorada del cine mexicano se convirtieron en iconos, dejando una huella perdurable en el público e inspirando a futuras generaciones de actores. Películas como Dos tipos de cuidado y Los hijos de María Morales siguen viviendo en los corazones de los espectadores y se han convertido en un legado inmortal del cine mexicano. En sus últimas entrevistas, Carmelita compartió muchos recuerdos hermosos con sus colegas. Recordaba las noches que pasaban juntas en los famosos lugares de entretenimiento de la Ciudad de México, después de filmar, y los momentos que vivió con artistas como Diego Rivera, María Félix y Agustín Lara. Fue una época maravillosa en la que el cine y el arte realmente unían a las personas. Uno de los mayores arrepentimientos de Carmelita en su carrera fue no haber tenido la oportunidad de actuar junto a Pedro Armendáriz, un actor a quien admiraba profundamente. Siempre estuvo cautivada por sus encantadores ojos y sus interpretaciones refinadas. Aunque trabajó con otras grandes estrellas como Pedro Infante y Jorge Negrete, la ausencia de Armendáriz en su lista de colegas dejó una pequeña tristeza en su corazón. Carmelita González dejó un legado que no solo marcó una época dorada del cine mexicano, sino que también inspiró a innumerables personas a lo largo de los años. Su habilidad para transformarse en cada personaje, su presencia inconfundible en pantalla y su capacidad para transmitir emociones con una sola mirada fueron solo algunas de las características que la hicieron única. A lo largo de su carrera, se convirtió en un referente del cine de la época de oro, no solo por su talento actoral, sino también por su ética profesional y su dedicación al arte. A través de sus actuaciones, Carmelita no solo interpretó personajes, ella les dio vida. En cada película en la que participó, su presencia se sentía tan palpable que los espectadores podían ver más allá del guión y conectar profundamente con las emociones de los personajes que representaba. Desde su participación en películas románticas hasta sus incursiones en roles más dramáticos, Carmelita nunca dejó de sorprender al público. Cada uno de sus papeles, sin importar el género, dejaba una marca imborrable, demostrando su increíble versatilidad como actriz. Uno de los aspectos más destacados de su vida fue su capacidad para mantener la humildad, a pesar de haber alcanzado un nivel de éxito y fama que pocos logran. Carmelita nunca perdió el contacto con sus raíces, y su cercanía con el público la convirtió en una figura adorada. A pesar de los altibajos personales que vivió, especialmente en sus últimos años, siempre mostró una fortaleza que inspiraba a quienes la rodeaban. Su vida no estuvo exenta de tragedias y obstáculos, pero su manera de enfrentarlos y seguir adelante, siempre con dignidad, la convirtió en un ejemplo a seguir para las generaciones que la admiraban. En las entrevistas que ofreció durante sus últimos años, Carmelita compartió historias y anécdotas que dejaron claro lo mucho que había disfrutado de su carrera, de su vida y de las personas que había conocido en su camino. Cada relato estaba impregnado de nostalgia, pero también de gratitud por la oportunidad de haber formado parte de una época que, para muchos, será siempre considerada la mejor del cine mexicano. Carmelita hablaba con cariño de sus colegas, de los lugares donde solían reunirse y de los momentos especiales que vivió en aquellos años. Pero, a pesar de los recuerdos felices, también dejaba entrever el dolor de una vida marcada por la incertidumbre y las dificultades personales. A medida que pasaban los años, el cine mexicano también fue cambiando, pero la huella que Carmelita dejó en la industria siguió intacta. Sus películas continuaron siendo proyectadas en diversos festivales y en plataformas de streaming, lo que permitió que nuevas generaciones de espectadores pudieran descubrir su talento. Este renacer de su legado fue un tributo a su arte y a su dedicación al cine. Aunque Carmelita González
ya no está físicamente entre nosotros, su memoria sigue viva. Cada película, cada imagen, cada recuerdo de su paso por la pantalla grande es un recordatorio de su inmenso legado. Las generaciones futuras, sin duda, seguirán conociendo a esta mujer increíble, cuyo nombre permanecerá siempre entre los más grandes de la historia del cine mexicano. Hoy, al recordar a Carmelita, podemos reflexionar sobre cómo las vidas de las figuras públicas, a pesar de los reflectores y la fama, son tan complejas y llenas de matices como las de cualquiera de nosotros. Nos enseñó que el talento no solo se mide por la fama o los logros, sino por la autenticidad, el trabajo arduo y sobre todo por la capacidad de dejar una huella positiva en la vida de los demás. El impacto de Carmelita González trasciende generaciones y continuará vivo en la memoria de aquellos que la conocieron, la admiraron y, por supuesto, en el corazón de todos aquellos que disfrutaron de su arte. En cada rincón de México y más allá de sus fronteras, su historia de vida y su trabajo seguirán siendo fuente de inspiración para todos los que aman el cine y la cultura. Al reflexionar sobre el viaje trágico pero hermoso de Carmelita González y su matrimonio con Eduardo Fajardo, es evidente que su historia de amor, llena de triunfos y desamores, dejó una huella inolvidable en el mundo del cine. Pero, ¿qué hay de las películas de Carmelita? ¿Cuál de sus papeles icónicos te impactó más? ¿Y por qué crees que siguen resonando con el público hoy en día? Nos encantaría escuchar tus pensamientos y reflexiones en los comentarios abajo. Si disfrutaste este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más historias cautivadoras de las vidas de figuras icónicas. Mantente atento a nuestro próximo video, donde profundizaremos en los capítulos no contados de la época dorada de Hollywood.